El mundo que se avecina. Vamos a cerrar este bloque con una reflexión final muy interesante, ¿no? Estábamos hablando de la batalla espiritual de Occidente y nos gustaría tratar el renacimiento espiritual y moral de Occidente, ¿no? Lo estamos haciendo con una invitada excepcional, Irene González. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí ya la última semana. Y bueno, ella es licenciada en Derecho, articulista, escritora, ¿no? Escritora de este magnífico libro, Salvar Europa, ¿no? Y bueno, en el último capítulo hablábamos de la recristianización de Europa, pero vamos un poco más allá, ¿no? Todo Occidente, ¿no? Si quieres, todo el mundo, ¿no? Creo que es en tu libro o en alguna de tus conferencias vienes a decir que esta guerra espiritual, batalla que libramos, la verdad, el amor y la valentía son el único camino posible para salvarnos como individuos y como civilización, ¿no? Añadiríamos, como antes hemos dicho, la figura de Jesucristo central, la cruz, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a hacer un recorrido por tres ideologías, ¿no? Que de alguna manera pues, no están ayudando demasiado al renacimiento espiritual y moral de Occidente, ¿no? Okay. Una sería la modernidad, el modernismo, etcétera. El otro es el marxismo y el marxismo cultural, y el tercero el relativismo, ¿no? la posverdad, ¿no? la posmodernidad, si te parece bien, ¿no? Entonces, al hilo de estos tres puntos vamos a intentar darle la vuelta, ¿no? Y ver cómo podemos hacerlo para revertir lo que ha sido en estas últimas décadas, siglos, estas tres ideologías o herejías, o como queramos llamarle, que no han ayudado para nada en esa recuperación de renacimiento espiritual y moral, ¿no? Tú hablas de las virtudes, ¿no? Frente a los valores laicos, ¿no? Entonces, empezamos, si te parece, por la modernidad, el modernismo, que tú lo has ido explicando muy bien, ¿no? Esa secularización, ese materialismo, esa eliminación de Dios y por tanto de todo lo que es sobrenatural de nuestras vidas, ¿no? Que ha ido empobreciendo, oscureciendo a nuestra civilización occidental, ¿no? Ese romper con la trascendencia, ¿verdad? Con Dios, ¿no? Ese no entender que Dios ha revelado, ¿no? Y que por tanto nuestra civilización, si queremos recuperar los valores y virtudes, ¿no? de nuestra civilización cristiana, hemos de entender que esa es una civilización revelada por Dios, ¿no? Bueno, es que la modernidad, hay que entender que las generaciones que a mí me han precedido han sido también educadas en que lo moderno es bueno, en que es sinónimo de progreso. Y esa palabra de progreso se la han añadido connotaciones como que te vaya mejor. Claro, ¿quién no quiere que le vaya mejor, ¿no? Y quién no quiere progresar, mejorar, claro. Entonces dice, claro, pues yo quiero el progreso, quiero dejar atrás todo lo que sea como atrás, es algo malo. Tradicional, antiguo. No, y es malo porque el futuro, ¿sabes? Como siempre vas a ir mejorando, progresando, que es la equiparación que se hace, pues claro, lo moderno siempre va a ser bueno, y esto en España, con esa enfermedad del catetismo que hay, de considerar que todo lo propio es malo y que lo que venga de fuera y de Europa es mejor, se entiende muy bien ese fallo de lenguaje que hay en España respecto de la modernidad. Pero claro, si te pones a mirar, es una actitud terriblemente soberbia de creerte tú mejor que tus antepasados. Que ellos crearon un mundo que tú, siendo desagradecido, lo rechazas y crees que tú puedes construir un mundo mejor en contraposición. Los hijos se rebelaron contra los padres. Eso fue lo que pasó en la Revolución Francesa. Eso exactamente. Y eso ha pasado también en España. Lo vimos, por ejemplo, en la época de la transición. Hubo unas personas que decidieron que todo, absolutamente todo lo pasado, era malo y horrendo, y que cualquier cosa a futuro era mejor y había que romper. Entonces, esas dualidades radicales, que la modernidad necesita eso, el desprecio por lo de antes, nos lleva viendo lo que ha producido la modernidad, que es un mundo, desde luego, yo que soy una generación
nacida y criada en este mundo, pues que es como que pides la hoja de reclamaciones, en plan de... Sin sentido, sin propósito, no hay sin nada, esperanza. no hay nada, ni siquiera esa abundancia material que Bien. al principio prometisteis, con lo cual, si eres honesto intelectualmente, te lleva, uno, a cuestionar que esto sea así, y luego dos, a cuestionarte, ¿realmente todo lo que venía anterior a la modernidad era tan espantoso? ¿Había que censurarlo? ¿Yo soy mejor que los que a mí me precedieron? Y hay que tener una actitud. Solo a través de la humildad hallas también la verdad y consigues aprender y ser capaz de ver. La soberbia nos ciega, hace ver que no veas la realidad, no veas la belleza, y solo te veas a ti. Es un mundo antropocéntrico, no tiene a Dios en el centro, sino a ti, que tú eres el constructor de esa sociedad a futuro que progresa. Entonces, en ese renacer, claro, estas preguntas que te haces, pues ves que, bueno, dices, claro, había cosas en el mundo anterior que obviamente ahora no tienen sentido. Hay que entender esta frase que creo que menciona en el libro. Una vez que un imperio cae, nunca vuelve a resurgir ese imperio. Yo lo que hablo es que hay que recoger las raíces, lo verdadero y lo bello, para traerlo aquí, librarnos de la mentira, librarnos de lo que nos impide ver la verdad, y a partir de ahí nosotros formar parte de esa cadena, de contribuir en nuestra parte, teniendo idea de que recogemos algo y que algo legaremos. Y esto también lleva a preguntar, ¿legarlo a quién? ¿No? Y la necesidad de crear, ¿no?, esa sociedad, ese mundo para el que lo haces. Entonces es muy, muy necesario recuperar y ver que en ese mundo previo a la modernidad, que ahora tanto se desprecia, pues yo veía a personas que construyeron mundos llenos de belleza, estas catedrales, una pequeña ermita llena de belleza, con mucha humildad, y no lo hacían solo para ellos, es que también lo hacían para los que vendrían después, y eso es de agradecer, es de recoger con humildad, y de que lo que sea moderno no tiene por qué ser mejor, y que no. Por lo tanto, una receta para ese renacer espiritual en Europa en este punto, ¿no?, sería darle la vuelta, entender que Dios ha hablado, que Dios se ha revelado, ¿no?, que no somos nosotros los que llevamos la historia, que tenemos un magnífico libro que es la Biblia, que nos explica la historia de la salvación. Por tanto, no tenemos Agenda 2030, ni tenemos otros documentos, ¿no?, la Carta de la Tierra, la Pachamama, etcétera, ¿no?, sino que Jesucristo se manifiesta a los hombres, ¿no? Que esas generaciones anteriores a la modernidad lo entendían perfectamente, ¿no? Por eso construyeron esas catedrales y esas obras de arte maravillosas, musicales, ¿no? Y que en esa idea de rebajar lo sobrenatural y la revelación que nos ha traído la modernidad, ¿no?, pues tenemos que recuperar todo lo contrario, hemos de resacralizar, hemos de ver la belleza de esas catedrales, de esa música sacra, porque al final, repito, quien lleva la historia no somos nosotros, que es lo que nos han explicado en ese progreso lineal, sino Dios, ¿no? Segundo punto, el marxismo, ¿no? Marxismo como lo vivieron en la Unión Soviética y en otros países, ¿no?, y que ahora aparece con esa idea que tú has manifestado del social liberalismo, de la cultura woke, que ha mutado, se ha transformado en el marxismo cultural, ¿no? Está como expandido en todo Occidente, cuando, claro, resulta que quita la esperanza cristiana y nos pone una esperanza terrenal, ¿no?, bueno, o sea, que nos está fallando, ¿no? Entonces, ahí es donde tendríamos que ver también, bueno, cómo organizarnos, ¿no?, porque en la batalla cultural que hicieron, penetraron capilarmente en todas partes, incluso en la Iglesia, ¿no? Tenemos la teología de la liberación, etc. Entonces, esa visión de sociedad perfecta que tenía el comunismo, ¿no?, esa moralidad pública que intentó articular, ¿no?, a partir de unos valores laicos, ¿no?, en este momento, transformada en marxismo cultural, ¿cómo podemos revertirlo también, ¿no? Vamos a ver, yo el marxismo no lo veo que ya sea ese marxismo cultural un problema de este momento. Me explico. El marxismo cultural
que tiene su hegemonía en el siglo XX, sin duda, sin duda. Es un siglo que sin el marxismo cultural no lo puedes entender. Es ese derivado lácteo de ese liberalismo emancipador que divide también a la sociedad en clases en las que, bajo la supuesta defensa de cosas buenas como la defensa del trabajador, la dignidad del trabajador, que eso ya estaba en la doctrina social de la Iglesia, en Rerum Novarum, de la dignidad básicamente de la persona que está trabajando. El marxismo, por supuesto, quita toda concepción cristiana, y lo que es el marxismo es un instrumento de poder, no es otra cosa. No es otra cosa, es una ideología que Gramsci yo creo que es el autor más relevante después de Marx, Engels, y haciendo abstracción de lo que fue Hegel. Y además es que él entiende que quien tiene el poder de aquellos medios que educan las mentes, ya sea la educación, ya sean los medios de comunicación, pues que va a tener un poder cultural, porque la cultura es el marco a través del cual la persona interpreta el mundo. Y si tú estableces el marco, ya tienes a esa persona acogida, ¿no? Es un poco así, es un adepto ya a esa ideología. Pero hay que ver que ese marxismo no es en sí mismo algo individual. ¿Qué es ese derivado de la modernidad? El paso siguiente empieza, insisto, en una Revolución Francesa. El siguiente paso que da es en el marxismo del siglo XX, que vemos en los triunfos, también en el triunfo de las sociedades socioliberales, que es aquellas en donde te dicen que hay una democracia, pero una concepción expansionista del Estado. Allá donde se expanda el Estado, va a haber menos religión. Es así. Cuanto más espacio ocupa el Estado, menos espacio va a ocupar la religión. Cuanto más espacio ocupa la religión en una sociedad, menos espacio va a ocupar el Estado. Es como una ley perfecta de Arquímedes. ¿Por qué? Porque los individuos, cuando tienen el centro de su vida en una concepción cristiana, en este caso, claro, el Estado no te puede decir cualquier cosa. Tú no vas a aceptar cualquier orden del Estado porque tú estás interpelado por una ley natural, por una verdad. Y tú eres consciente que el Estado es una institución que está al servicio de las cosas mundanas, que no se puede meter a ti, por ejemplo, a impedirte que hagas ciertas cosas como enterrar a tus muertos, rendir tu culto, que hay cosas que el Estado no puede impedirlo. Ahora vivimos en sociedades completamente entregadas a lo que quiera decir el Estado. Es que es la ley. Esas son las democracias de hoy en día. De eso muchos católicos te dicen, bueno, pero si ahora mismo el Estado te dice que a ti mañana te cierra esto, bueno, pues si lo dice la ley, ¿cómo que si lo dice la ley? ¿Qué es la ley? La ley de lo que digan un Estado para ti es ley suprema. Entonces el centro de tu vida no es tu fe, no es la fe la que está determinando tu cosmovisión. De ahí lo de socioliberales, y eso está en las democracias. Ese marxismo cultural no es una contraposición a esto, es sencillamente forma parte todo de lo mismo. El triunfo del mal consiste en que nosotros nos centremos en una batalla cultural. Esa batalla cultural va a poner en contraposición cuestiones superficiales. ¿Ideología? Derechas, izquierdas, partidos, más libre mercado, menos libre mercado, más intervención, menos intervención. Pero todas esas dos formas forman parte de lo mismo y sin embargo se va avanzando en lo profundo, en la guerra espiritual, en la que el hombre va asumiendo la concepción que aquí es el Estado el que lo determina todo. Y ya veremos luego si el Estado te cobra más o te cobra menos impuestos, ya, pero lo importante lo han ido ganando. Por eso yo veo ese marxismo cultural que mencionas como una continuación. Y esa continuación de ese marxismo cultural en el siglo XXI toma, esa modernidad, ese marxismo en el siglo XXI tiene la forma de la ideología woke, pero forma todo parte
de esto. Entonces, para contrarrestar esa esperanza secular, laica, terrenal, ¿no?, que nos ofrece el progreso, el marxismo, la cultura woke, ¿no?, que al final no nos conduce a nada, ¿no?, en ese renacimiento espiritual y moral de Occidente, hemos de mostrar y testimoniar la esperanza cristiana, ¿no? Al final, sin esa base trascendente, sin saber a dónde vamos, que al final es a la vida eterna, ¿no?, hay algo más que lo terrenal, ¿no?, ese paraíso terrenal que querían construir, ¿no?, las dictaduras marxistas, ¿no?, bueno, que continúan en China y en otros países, ¿no?, Corea, Venezuela, ¿no?, ese paraíso terrenal basado en una esperanza vacía, ¿no?, atea, ¿no?, porque al final se acaba la vida y no hay más, ¿no? Si te parece, propondríamos, ¿no?, esa recuperación de las virtudes teologales, ¿no?, la fe, ya lo hemos dicho antes, ¿no?, la esperanza y el amor, ¿no?, el amor, la caridad, que también nos explica la cosmovisión cristiana, ¿no? Vamos al tercer punto, porque el tiempo vuela, ¿no? El tercer punto lo dijo Benedicto XVI, ¿no?, cuando explicó que estamos en la dictadura del relativismo, ¿no?, y dio en el clavo, ¿no?, porque se suma a todo lo que hemos comentado antes, ¿no?, en esa desmoralización y desacralización del mundo. Pues no hay verdad absoluta, hay un relativismo en lo intelectual. Tú dices una cosa, yo digo otra, todo vale, los saberes todos son, digamos, intercambiables, ¿no? Hay un relativismo moral, mientras a mí me sirva, mientras yo no te moleste, mi verdad, mi forma de vivir, tú déjame tranquilo, yo no te molesto. Incluso también un relativismo espiritual, ¿no?, que en este momento pues está contaminando de alguna manera, de forma muy grave, incluso al catolicismo, ¿no? Sí, sí. Es decir, oye, todas las religiones son iguales, todos los caminos nos llevan a la verdad absoluta no existe, etcétera, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo en que esa dictadura del relativismo es otro de los cánceres, ¿no?, que tenemos delante, ¿no?, estos grandes relatos que nos han vendido, ¿no?, y que, bueno, eso de que cada uno mantiene su verdad ya lo has explicado muy bien, ¿no? O sea, no es así, ¿no? Pero hay una cosa, fíjate, estos tres puntos que has mencionado, modernidad, marxismo cultural y relativismo, las tres forman parte de eso mismo, de ese intentar usurpar las conciencias de los hombres bajo una mentira para ir emancipándoles de lo verdadero. Ese liberalismo, el relativismo, es liberalismo puro. Todo es relativo, lo que a ti te convenga, la voluntad es la reina de la conducta del hombre y es incluso la que es capaz de crear. Y eso ha ido por fases. Sin embargo, el relativismo es más peligroso, que siendo una expresión más de ese liberalismo que empieza en esa ruptura del hombre con Dios, de la sociedad sin Dios, está dentro de la Iglesia de una manera bastante profunda, porque ahora se quiere hacer ver que hay un renacimiento católico, pero más como de moda, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando a ti te vienen y te quieren cerrar, por así decirlo, una iglesia o derribar una cruz y volarla, como se decía del Valle de los Caídos, claro, a lo mejor hay alguien que percibe o sospecha que eso está mal, ¿no? Que eso está mal y a lo mejor se pone en contra. ¿Qué sucede si en vez de eso conseguimos una fe relativa, fluida, cómoda, emotivista, que, bueno, vamos a ver, la fe es una cosa y es certeza. Y si no es certeza, no es fe. A mí la fe cristiana te presenta una serie de certezas y de verdades que son la construcción de yo entender el mundo. En el momento en el que por ese buenismo, por esa moderación, por ese amaros todos de forma igual, pues claro, es que todas las religiones son iguales. ¿Cómo que todas las religiones son iguales? ¿O Jesucristo es Dios o no lo es? Entonces, o te lo crees o no te lo crees, o lo defiendes o no. Entonces tú puedes decir que todas son iguales. No, todo el mundo tendrá derecho a profesar su fe religiosa en paz.
Eso es una cosa de tú como respeto a ese ser humano concreto que tiene una fe. Y a buscar la verdad. Hay un derecho a buscar la Claro, verdad. pero tú lo que no puedes decir, qué clase de tu certeza o fe tienes cuando dices lo que yo creo, pues es lo mismo que cualquiera. Suena como que se ha abandonado esa radicalidad espiritual, porque claro, la radicalidad espiritual te centra en la certeza de Dios. Que no es fundamentalismo. No, Que no, bueno, es claro, es que fundamentalismo, eso es ir a la raíz. eso es precisamente lo que quieren hacer como una especie de mofa el mal, ¿no? El mal detesta la verdad, porque la verdad a él le destruye. Si es que al final es muy, muy débil. Fíjate, dices la verdad en un momento y él ya se pone nervioso. ¿Qué es lo que van a intentar? Desprestigiar esa verdad. Cuando emerge la verdad y se escucha, no, es que esto es fundamentalismo, no, es que esto está mal, es mejor algo, bueno, pues a que todas las religiones ahora vamos a estudiarnos. No, no puede ser, entonces no puedes estar representando una fe católica cuando tú me estás diciendo que es igual que el budismo, es igual que el islam, es igual, entonces el protestantismo y el catolicismo son lo mismo, la religión fundada de Jesucristo es la misma que la fundada de Lutero. ¿Me estás diciendo de verdad eso? Entonces, claro, ya no, esa identidad de quién eres y en qué crees se rompe. Y ese relativismo es la última fase de esa ruptura del hombre con Dios. Primero te lo expulsan de la sociedad y en aquellos reductos donde no han conseguido expulsar a Dios, se infiltra para rebajarlo y convertirlo pues en una cosa pues emotivista, cómoda, pues da igual esto con esto otro. No, pues que una iglesia católica puede servir perfectamente para que se haga mezquita mañana y que se celebren ritos, ¿no? Y dices, no, no puede ser. Esa es la última fase, desde luego, de la destrucción de nuestra identidad cristiana de Occidente, que es borrar a Dios de la sociedad pública y laica, y en aquellos reductos donde no se haya conseguido borrar, difuminarlo. Y entonces aquellos que reivindiquen la verdad, pues se les acusa de cosas como no, pero estos son muy radicales, no, es gente, y es como, no, es al revés, somos como los últimos que estamos viendo la verdad y la denunciamos por amor. Por lo tanto, en este último punto, ¿no?, del relativismo, vamos a ofrecer, para ese renacer espiritual y moral de Occidente, bueno, vamos a ofrecer a Jesucristo, ¿no? Porque al final Jesucristo es la verdad, el camino, ¿no?, hacia Dios Padre, y por tanto es para todos los hombres, ¿no?, si te parece, ¿no? Y entonces en esa visión de Cristo reina en nuestros corazones, ¿no?, y Cristo es el Rey del universo y del mundo, ¿no?, vamos a recuperar esa visión, esa figura central, para recristianizar Europa, para espiritualizar nuestra civilización occidental y el mundo, ¿no? ¿Te parece una buena fórmula? Una buena fórmula, y también de la mano de la Virgen. Y de la mano de la Virgen. ¿No? Porque explícate un poco mejor con esto. Porque tú has vivido una visión personal también, ¿no? Bueno, sí, cada uno lo tendrá, pero también cuando ves que quieren diluir el catolicismo en cualquier otra religión, y que vemos, por ejemplo, en España que está en Estados Unidos hay muchas conversiones al catolicismo y sin embargo de una forma organizada mucho protestantismo evangélico a través de una inmigración principalmente del continente americano está llegando a España, y ves claramente cómo se pretende menospreciar la figura de la Virgen, que no es ya solamente la figura de la Virgen, sino es que son las Escrituras quienes te hablan de ella, ¿no? Y también es una forma de entender que cuando quieren acusar a las religiones, no, es que eso es una cosa pues opresiva, a la mujer la tienen completamente oprimida. Bueno, pues el cristianismo verdadero, que es el nuestro, la madre de Jesús, que es la Virgen María, pues es reina en el cielo. Entonces creo que también es importante esa piedad que ella te recoge. Esto en el Valle de los Caídos se ve muy bien la figura de la piedad, cómo tú vas andando en esa explanada y te vas acercando hacia la cruz, como que hay una llamada que te llama a esa verdad, y lo primero que te encuentras es a la Virgen María que recoge
a un Jesucristo crucificado lleno de heridas, es como que nos acoge esa madre en nuestras heridas. Entonces estamos en esa piedad preparados para encontrar la misericordia de Dios en la cruz. Es que esto es también importante, que sea no un Jesucristo que siempre se habla, la alegría, sí, claro, la fe te da alegría porque te da sentido, te sientes amado, sientes que amas, pero no se puede entender el cristianismo sin la cruz, ¿no? Que es ahí donde está, yo creo, ese misterio de la cruz, y la Virgen estaba a los pies, y como el Señor, Él cuando se va en la cruz, las palabras que dice, ella es tu madre, ¿no? Como diciendo, nosotros somos iglesia, ella es nuestra madre, y aquí tienes a tu hijo. Entonces creo que es un poco recuperarlo todo, ¿no? Y ser un poco conscientes, y de también, claro, cuando tú eres consciente de que alguien te quiere, tú eres consciente de que quieres, ¿no?, a Jesucristo y que quieres a la Virgen, pues lo que tienes que hacer no es decir, no, bueno, pero tus padres son como cualquier otros padres, ¿no? O sea, tienes muchos padres, no, tienes uno, ¿no? Entonces los defiendes, y eso es precisamente lo que no quieren, que no defendamos las ofensas que vayan a dirigir contra ellos. Bueno, yo creo que nos has presentado un broche de oro para el renacimiento espiritual y moral de Occidente, ¿no? Que al final es unir nuestro corazón al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Al Inmaculado Corazón de María, que están unidos, ¿verdad? Sí. Y hacia ese triunfo del Inmaculado Corazón de María, y también hacia ese reinado, ¿no?, o Cristo Rey del universo, ¿no?, a través de su Sagrado Corazón, ¿no?, que tú, sí, pues también has vivido también en persona y que nos quieres transmitir. Irene, pues bueno, se nos ha acabado el programa. Pues viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, ¿no? Y viva la Virgen. Y viva. Pues muchas gracias. A ti.